Vale, pues sean bienvenidos a otro video más. En esta ocasión, previamente hablamos de 1984. Hoy vengo a hablar sobre un libro, Momo, muy bien conocido, en muchos lados, muy bien hablado, de Michael Ende, escrito por ahí de 1972, 1973, no tengo la fecha exacta en la mente, pero me parece que seguimos en esta línea de un buen análisis de libros. No se piense que por hablar de Momo esto voy a hacer un análisis infantil, porque de hecho Michael Ende y varios de sus obras, como por ejemplo también tiene otra obra que es, me parece, La historia interminable o El cuento interminable, algo así, igual un libro, igual que Momo está clasificado como literatura infantil. Eh, yo podría... Tengo mis comentarios para ese tipo de clasificación, porque me parece que Momo, si bien la historia, nuevamente, yo siempre me gusta hablar en tema de arte, literatura, música, lo que sea que se llame arte, siempre hablar del fondo y la forma, como, y lo he repetido hasta el cansancio en muchos de mis videos, donde la forma es el cómo está escrito y el fondo es lo que te transmite. En esta parte de la forma, pues sí, estamos hablando de una historia narrativamente infantil, pero hablando simbólicamente es una historia que te remite a los tiempos actuales y es fantástica. De hecho, en ocasiones, ahorita que hablemos más a profundidad del análisis, tiene tintes un poco distópicos que se asemejan a nuestra realidad, como justamente fue en 1984. Justamente por eso lo hago después, para que veamos ciertas similitudes en un libro justamente que digo está escrito para niños, pero que de niños narrativamente lo tiene todo, simbólicamente no tiene nada. Entonces, entonces, la historia tiene, digo, se divide en tres partes, cada parte con varios capítulos subyacentes, y cada parte pues obviamente tiene un giro narrativo propio. Por ejemplo, la segunda y tercera parte pues van más encaminados al clímax, al enfrentamiento de Momo con los agentes oscuros, los hombres grises. La primera parte es más contexto, pero digo, obviamente como siempre me he manejado, no vengo a hacer un resumen, sino a hacer un análisis. Y justamente mi análisis va a partir de estas tres partes y son en categorías, si así le puedo llamar. La primera, y es donde todo se fundamenta, es en el tema de la productividad, porque es lo que está ahí girando durante toda la trama, durante toda la historia de Momo. ¿Por qué? Porque, para empezar, y haciendo un muy breve resumen, que no me gusta hacerlo, pero para meter el contexto, sabemos que Momo es una niña que no sabemos su precedente, pero que es una buena persona que escucha, es una niña con mucha creatividad, que le gusta jugar con sus amigos, en temas de gran creatividad que te remiten a ciertas caricaturas de la infancia, de ciertas historias fantásticas, ¿no? Por ahí se menciona una aventura con sus amigos donde están en un barco y ella es la gran Momozán, donde tienen que vencer y descubrir y salir avantes ante esa gran tormenta. Completamente infantil, evidentemente, el tema de la creatividad. Pero, ¿y cuál es la antítesis? La contraparte. La contraparte van a ser estos hombres grises. Estos hombres grises que van a llegar a acechar esta ciudad y a vender la historia, a vender el trance de una productividad extrema, que ¿para qué nos va a ayudar una productividad extrema? Para tener tiempo y tener éxito. Me gusta poner el tema, y aquí se menciona el tema del peluquero, que me parece se llama Fusi, o Fusi, depende de la traducción, me gusta llamarle Fusi, pero bueno, el peluquero Fusi es alguien que previo a la llegada de los hombres de grises, pues es un peluquero que siempre disfruta de recibir a las personas, platicar con ellas, reír, chismear. Ahora sí que una actividad tan simple como cortar el pelo lo hace una experiencia tal cual, donde tal vez, insisto, el simple hecho de cortar el cabello te lleve tal vez 20, 25 minutos, pero con el señor Fusi es una experiencia de 50, una hora, que se pasa así, pero justamente es por esta dinámica de la charla, de contar cosas. Pero ¿qué pasa cuando llegan estos hombres de grises? Justamente Fusi es uno de los primeros, de las primeras víctimas, porque llegan con él y justamente llegan a decirle, es que tú estás perdiendo tu tiempo al hablar, al reír, al chismear con tus clientes. ¿Por qué? Porque te tardas una hora cuando la actividad te lleva 25 minutos. Tú imagínate, si no rieras, si no platicaras, si simplemente te enfocaras en lo que estás haciendo,
¿cuánta gente despacharías al día? Y ese despacho obviamente se traduce en una ganancia económica. ¿Cuánto dinero tendrías? Tendrías mucho más dinero. Y lo más importante, tendrías tiempo. ¿Por qué? Porque tú el tiempo lo estás malgastando en platicar con alguien, en reír con alguien. No, ese tiempo lo que nosotros te venimos a ofrecer es un banco de tiempo donde todas esas actividades irrisorias y vacuas las vamos a ahorrar, esos 30 minutos de risas los vamos a guardar, los vamos a absorber y los vamos a guardar en una bóveda del tiempo. En esa bóveda del tiempo se va a guardar tu tiempo y tú eres libre de agarrar ese tiempo cuando quieras. ¿Por qué? Porque el tiempo es finito, el tiempo es poco. Entonces, cuida tu tiempo. Y, y claro, obviamente el señor Fusi y más funcionarios de la ciudad, policías, bomberos, ingenieros, todos empiezan a comprar esta idea de que tengo que ahorrar el tiempo, porque el tiempo es algo finito, el tiempo es algo corto y no lo voy a estar gastando en reírme, en subir las escaleras, en transportarme de mi casa a la escuela, en tirar la basura. Esas son acciones que me quitan valioso mi tiempo. Todo ese tiempo lo voy a ahorrar, platicar con mis amigos incluso. Todo ese tiempo lo voy a ahorrar y lo voy a depositar en la bóveda del tiempo que después lo voy a agarrar. Ese después, pues es como un futuro impensable e interminable que la posteridad, ¿no? Que es el después, después, después. Y en ese banco ficticio se va depositando un tiempo, perdón, un tiempo ficticio, un tiempo que jamás y nunca se va a poder conseguir. Pero es el engaño, el decir, sé más productivo, no gastes tu tiempo. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque la productividad va ligada del tiempo. Eh, por ahí dice un físico, y cualquier físico lo dice, es fantástico. Tú quieres poner de pelos de punta a un físico, pregúntale qué es el tiempo, porque ¿qué es el tiempo? Es una definición muy subjetiva y de ahí es una charla y una polémica y una subjetividad interminable. Aquí podemos tener a los físicos antiguos, a los modernos, a los cuánticos, incluso no físicos, filósofos, y siempre va a estar esta disputa de verdaderamente qué es el tiempo, ¿no? Entonces justamente aquí se nos transmite y nos lleva a una definición de tiempo, decir, no lo malgastes, aprovéchalo siendo productivo. Esto en una historia infantil, escrita en 1973. Es sorprendente como igual que pasa en 1984, que se escribió en 1948, que dices, ¿cómo estas cosas tan aterradoras que escribió Orwell, hoy en 2025, en ese tiempo la reseña fue en 2024, hoy en 2025, son realidad? Es, es de miedo. Y esto en 1973, hoy 2025, tal vez no haya tanta brecha, pero hay algo, hay varios años. Hoy en la actualidad se nos vende una idea muy compleja del tema de la productividad excesiva, porque en la actualidad, ¿cómo se mide el éxito en base a lo que tienes? Que ahorita lo vamos a hablar por el tema de la materialidad, que también se habla aquí, por el tema de los éxitos, que también se habla aquí, y por el tema de la productividad. ¿Cómo aprovechas tu tiempo? ¿Lo malgastas? ¿Lo aprovechas? ¿Qué es en el día? ¿Por qué? Porque el día hasta que llega la noche, ¿cómo se te va a evaluar? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cuántas tareas hiciste? ¿Cuántos trabajos acabaste? ¿Qué aportaste? ¿Qué terminaste? No qué iniciaste, no qué terminaste. Es la palabra fundamental de la productividad excesiva. ¿Qué has hecho? Porque hoy en día se califica a estudiantes, a trabajadores, a cualquier tipo de persona por productividad. Y eso es un término sumamente peligroso porque justamente como lo menciono aquí, cuando uno se enfoca, no estoy diciendo que no hay que trabajar, evidentemente hay que buscar aprovechar el tiempo, hay que buscar optimizarlo, trabajar en ciertas ocasiones para un bien mayor y personal, pero lo más importante es no cegarse por esa productividad excesiva y perder la concentración en las cosas tan sencillas como por ejemplo el señor Fusi. Porque sí, tal vez ganó más dinero, pero perdió amistades en el término de que ya no hablaba, de que ya no reía. Así nos pasa muchas veces, desde el momento en que nos despertamos, tal vez el decir no quiero perder el tiempo, son 40 minutos de camino de mi escuela de la casa a mi escuela. No quiero perder esos 40 minutos, ¿cómo los aprovecho? Y muchas veces queremos optimizar esos 40 minutos, pero no nos damos cuenta del valor que es prestar atención a las verdaderas cosas, porque uno tal vez va embobado, perdonen la palabra, pero uno va embobado, escuchando tal vez música, no sé, algo, y de repente
deja de prestar atención a lo que le rodea, deja de prestar a la señora, al señor, a los perros, a la arquitectura que nos está rodeando, porque, y yo lo digo por mi experiencia, más de una vez me ha pasado que he caminado por la misma calle centenar de veces y hasta que no traigo puesto mis audífonos es cuando me doy cuenta tal vez que había un árbol y me pregunto, ¿desde cuándo existe este árbol? Y a mi respuesta es desde que nos mudamos aquí, que llevamos 13 años viviendo en esta casa y jamás había visto ese árbol. Eso es el problema de la productividad, que uno está tan embobado, nuevamente la palabra, en el destino y no en el viaje. Por ahí dicen, el viaje es más importante que el destino. Esto lo puedo catapultar a diversas cosas, pero es una crítica fundamental en el tema de decir la productividad no lo es todo. No lo es todo el que trabajes, el que sea, el que tantas cosas hagas, el que no gastes tu tiempo. Y llego a al segundo análisis que es del tiempo, justamente, terminando con esta parte de la productividad. Hoy en día, en este siglo que hoy acaece, está satanizada la palabra gastar el tiempo. Porque me parece que si fuéramos una conferencia universitaria, una conferencia científica, de trabajo incluso, y yo menciono, es que ayer gasté mi tiempo, todos se quedarían con cara de este tipo está loco, este tipo es algo distinto, que marca la sociedad, ¿no? Se vuelve esta dicotomía y esta otredad. ¿Por qué está satanizada? Justamente porque va en contra de la productividad. Yo aquí tengo un punto de vista donde para mí existen dos formas de gastar tu tiempo. Gastarlo de forma correcta, que tal vez se escuche así porque son ideas contrarias, pero te lo vamos a analizar, y el gastarla de la forma incorrecta. Por ejemplo, empiezo, ¿cómo gastar la forma incorrecta? Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, acabamos una comida, nos vamos a sentar al sillón con nuestro celular y decimos, pues voy a estar 10 15 minutos con mi celular y estamos en YouTube, en Instagram, un juego, yo qué sé, estamos en el celular. Y de repente esos 15 minutos pasan 15 pasan 20 30 y de la nada ya pasó una hora y media, 2 horas. Eso es malgastar el tiempo, porque el tiempo pasa, nos atropella, el tiempo pasa sobre encima de nosotros mientras nosotros estamos encerrados aquí. Y no estoy criticando el uso del celular, que hay otras obras literarias que lo hacen y luego lo traeré, pero en este caso no. Simplemente es cómo gastas tu tiempo. Es una forma incorrecta de malgastar, cuando no te das cuenta de la noción del tiempo. Paso a la forma correcta. ¿Cómo sí sería un ejemplo correcto de gastar mi tiempo? Gastar el tiempo en el entendido que va en contra de la productividad. Por ejemplo, en un día muy atareado, en un día muy estresado, en un día que pues, uno ya no quiere hacer nada de la tarea, del trabajo, etcétera, y decir, pues hoy voy a llegar a mi casa y voy a jugar videojuegos una hora, voy a ver mi serie una hora, voy a ver la tele, o me voy a quedar en mi sillón y voy a ver a la nada durante una hora. A ojos externos, eso es una actividad contraproductiva, no estás perdiendo el tiempo, ese discurso barato, decir, imagínate lo que podría estar haciendo durante una hora, y si esto se repite diario, imagínate, ya no en una hora, ya son 5 horas y bla, 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 se va escalando. Es un discurso barato, ¿por qué? Porque ahí es arrodillarse y alabar a la productividad. Me parece que es una acción, personalmente, es una acción correcta de malgastar tu tiempo, porque es una liberación. Es una completamente liberación del mundo y decir, voy a una hora, mientras yo le mande el tiempo y no me pase de esa hora, durante una hora voy a hacer lo que yo quiera. Y sí, voy a gastar mi tiempo porque así lo deseo. Y por último, dejando acá fuera y regresando al libro, antes de regresar, ya vimos la productividad, ya vimos el tiempo. Hoy en la actualidad, ¿qué se vende? Si tú eres productivo y cuidas tu tiempo, ¿qué serás? Una persona exitosa. ¿Cómo? Y incluso también ahorita vamos a ver una cita por parte de Beppo el Barrendero, que es yo creo que la cita más hermosa que hay en este libro, de, sumamente hermosa, ahorita lo vamos a ver. Pero es, ¿quién es el más exitoso? ¿El que tiene más? ¿El que tiene más dinero? ¿El que tiene lujos? ¿El que tiene poder? ¿El que es reconocido? ¿El que es un ejemplo a seguir? Es la persona exitosa. Es más, la definición de éxito, así como la de la felicidad, es subjetiva y para cada persona es una definición independiente. Muchas veces se repite, como
Colectivamente, para mí, por ejemplo, el sinónimo de tener éxito es estar en paz consigo mismo y llegar a las metas que uno se proponga. Ver un momento de homeostasis, ver la tranquilidad. Pero bueno, aquí cómo se hace la crítica es en la figura de Beppo el barrendero, nuevamente ya aterrizado en el libro. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Beppo Barrendero, tal cual, su nombre es Beppo, es un barrendero. Todos los días Beppo Barrendero se levanta a las 6 de la mañana, se cambia y va a barrer absolutamente toda la ciudad. No hablamos de una calle, tres calles, no, toda la ciudad. Acaba a las 6 de la mañana y acaba en la tarde. Es un tipo solitario, pensante, obviamente se da muy bien con Momo, pero lo que voy es, todos los días de todo el año hace exactamente lo mismo. Y más de uno nos preguntamos, ¿qué vida tal vez no tiene éxito, Beppo? Qué vida tan monótona, tan aburrida. Y asimismo se lo hacen saber a Beppo, oye, tu vida es aburridísima, ¿a qué aspiras? Más que barrer cosas todos los días y hacer lo mismo cada día, ¿no te hartas? Y lo que dice Beppo Barrendero es fantástico, porque él dice, mientras tú lo hagas con pasión, mientras tú lo hagas con dedicación, con la certeza y con ahorita con lo que voy a leer, cualquier trabajo, así seas barrendero, así seas ingeniero, así seas el más fregón de todo, mientras tengas pasión, dedicación y orgullo, cualquier trabajo es meritorio para llamarte una persona exitosa. Y a la respuesta de si no es monótono, no, una tarea lo tienes que hacer así. Y cito, es un poquito larga, pero cito porque, insisto, esta es la frase más hermosa del libro y dice así. ¿Sabes, Momo? La cosa es así. A veces tienes ante ti una calle muy larga. Uno piensa que es tan terriblemente larga que nunca logrará acabarla. Y entonces comienzas a apresurarte y cada vez te apresuras más. Cada vez que alzas la vista, ves que lo que te queda no ha menguado y te esfuerzas más y más, te agobias y al final estás sin aliento y no puedes más. Y la calle se extiende aún ante ti. Así no se hacen las cosas. No hay que pensar nunca en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el siguiente paso, en la siguiente inspiración, en el siguiente barrido, y una y otra vez, tan solo en lo siguiente. Entonces disfrutas, y es importante porque de esta manera haces las cosas bien y no te das cuenta que ya acabaste. Es fantástico, nuevamente, estas críticas infantiles que te terminan pegando en el riñón, dices, claro, no lo hablemos en un termo, nuevamente, literalmente es una calle, simbólicamente el fondo es cualquier cosa, por ejemplo, una carrera universitaria. No te enfoques en cuando acabes, no te enfoques en el trabajo que vas a conseguir acabando la universidad, no te enfoques en ese instante de la graduación o no, enfócate hoy en día, enfócate en la materia de hoy, en la tarea de hoy. Es la calle, no veas la ciudad porque entonces la tarea sí se te va a hacer larga. Entonces porque vas a decir, llevo una calle y me faltan las 500 calles de toda esta ciudad. No, ahí sí vas a sufrir y entonces ahí tu tarea sí se va a hacer monótona y entonces ahora sí una tarea se te va a hacer suma, pero sumamente imposible de acabar. En cambio, si tú vas pasada a pasada, barrida a barrida, calle a calle, hoja a hoja, lo disfrutas. Y, por ejemplo, una hoja de una calle vas hoja por hoja, es una hoja. No es lo mismo decir voy a barrer una hoja que decir voy a barrer 200.000 hojas de toda la ciudad. Es el balance, es la perspectiva. Esta perspectiva me remota, por ejemplo, a la película La vida es bella. Una película trágica en todos los sentidos. Ahora sí que de Bella es muy complicado porque es una historia, pues en términos de la Segunda Guerra Mundial, es trágica, es tristísima la película, pero el ver cómo el padre, Bergolini, si no me acuerdo, no soy tan cinéfilo, no recuerdo su nombre, pero cómo le enseña a su hijo, que se llama Josué, cómo en un campo de concentración es ver un juego, no es ver un sufrimiento, es ver un juego y vamos a ganar para ganar ese tanque, para tener 1000 puntos. De hecho, así lo dice Josué, dice 1000 puntos para morirse de risa. Es la perspectiva que tú le des. ¿Quieres ver la calle? ¿Quieres ver tu tarea a lo lejos? Sufre. ¿Quieres disfrutarlo? Ve paso a paso. Nuevamente reforzando esta parte de disfruta, enfócate en el momento, disfrútalo. Y nuevamente puede ser una carrera universitaria, puede ser un trabajo, puede ser una larguísima tarea, un proyecto, puede ser cualquier cosa. No te enfoques en el final, sino en el resultado. Otro de los términos importantes a analizar y que me recuerda mucho a 1984, bueno, a una distopía más que nada, es por ejemplo el tema cuando ya la ciudad está infestada por los hombres grises y la ciudad tal cual ya es gris,
monótona, nadie habla con nadie, todo es trabajar, todo es productividad. Pasan dos cosas. Primero se dan cuenta de que Momo es alguien peligrosa. Los hombres grises se dan cuenta de que Momo es alguien muy peligroso, que no es tan fácil venderle la idea del tiempo, porque lo intentan, y deciden darle una muñeca. Una muñeca y Momo durante varias semanas, durante varios días, se termina entreteniendo con esa muñeca, jugando mucho con esa muñeca, hasta que dice, no, estoy perdiendo mi tiempo, vaya. Quiero volver a jugar con mis amigos, quiero ser esa gran Momo-san, quiero volver a ese barco imaginario. Y cuando pasa esto, los hombres grises llegan y dicen, ¿y tu muñeca? Y Momo los desprecia, ya no quiero jugar con ella. Y ante esto ellos llegan con bolsas de accesorios y dicen, pero toma, ya salió el vestido, la zapatilla y tal. Y por un momento parecía que iba a funcionar, pero Momo los vuelve a rechazar. Esto nuevamente, formalmente, pues es una muñeca y tal. No hay nada. Simbólicamente, a mí, es el distractor para menguar a la antítesis, que en este caso es Momo. Pero, por ejemplo, en este caso, los hombres grises podrían representar a los altos estatutos y la muñeca podría representar, por ejemplo, los celulares, ¿no? ¿Qué son las ropas? Nuevas actualizaciones, nuevos dispositivos, nuevas tablets, nuevas modas, todo lo material. O sea, esta muñeca representa todo lo material que te hace estar agachado y no ver lo que está pasando encima tuyo. ¿Qué es lo que está pasando encima tuyo? La ciudad cada vez se vuelve más gris. Y esto es una página, esto dura una página, pero te hace recordar todas las distopías posibles y por haber, a Fahrenheit de Bradbury, a Orwell, Un Mundo Feliz de Huxley, un poquito ahí escabullido, Nosotros de Samiatin. O sea, hay varias cosas que te hacen revolverte en una distopía y otra vez la parte de, de la crítica, en este caso al materialismo. Entonces, pasan dos cosas con la ciudad es esto. Uno, la muñeca y otro, al nada, al todos dedicarse a su trabajo, pues obviamente los padres descuidan a sus hijos. Y hay un problema con los hijos porque están sueltos en la ciudad. Nadie los cuida. ¿Por qué? Porque todo está enfocado en su trabajo. Nadie tiene tiempo para nada. De hecho, es feo porque se menciona en un restaurante de Nino se menciona cuando Momo va y dice, es que cuando nosotros vamos a los restaurantes, ya nadie platica, ya nadie se sienta, ya nadie hace sobremesa, es comer por la necesidad de comer y no por el gusto de comer. Y es interesante porque hoy podemos ir a diversos restaurantes y ver exactamente la misma escena, donde desde el momento en que se va a pedir la comida hasta el momento de acabar, mucho está en el celular, mucho está en el trabajo, y se pierde una actividad tan sencilla como el sentarse a comer y convivir, se termina perdiendo por un dispositivo, por una externalidad, por una pantalla, lo que sea, ¿no? Y viene aquí. Pero les digo, esto tiene muchas cualidades que se asemejan a nuestra actualidad, tal cual como una novela de anticipación, aunque sea literatura infantil. Entonces, los niños empiezan a vagar en las calles y entonces las autoridades empiezan a depositar a los niños tal cual en depósitos de niños, que es muy interesante porque en todo esto, en el tema de la productividad, el tema del tiempo, yo estoy completamente de acuerdo y por eso hago este video, justamente para reforzar la crítica. Pero, por ejemplo, en el depósito de los niños, ahí sí hay una contraparte, porque ¿qué pasa en los depósitos de los niños? A los niños se les enseña como una escuela, pero se les enseña prácticamente lo que le vaya a servir a la ciudad. Es decir, tú vas a ser un obrero, te voy a enseñar obrero. Olvídate de arte, olvídate de la matemática 2 aritmética. No, tú vas a ser obrero, lleva las cosas para que seas obrero. No me importa que, ¿para qué vas a ver biología? Esas materias déjalas allá. Va a ser arquitecto, sea arquitecto, médico, médico. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque se labra gente con mucho conocimiento para que la ciudad empiece a ser mucho más productiva. Entonces, aquí sí me gustaría tal vez conocer su opinión en el tema de los comentarios, porque al menos yo no veo mal eso. Y creo que al menos ya varios estándares educativos se están basando en eso, en decir y obviamente, por ejemplo, en Canadá es donde más se está usando, de decir qué le hace falta a la ciudad. Lo que le haga falta, vamos a reforzar ese plan de estudios. Lo que ya no se use, ¿para qué lo sigo enseñando? ¿No? Eso sí es paradójico. También he conocido personas que están completamente contrarios porque dicen, es que al menos el conocimiento de algo lo tienen que llevar, no le puedes quitar, porque aparte, en este caso son niños de 6 años, ¿no? Pero bueno, entiendo la otra contraposición, yo sí me gusta lo que prepondera la antítesis de los hombres grises, pero es obra de arte,
todos tienen su opinión y siempre es válida. Temas, el análisis yo creo que es eso. Eh, es muy corto realmente, nada más el tema de la productividad, pero como ya lo vimos, la productividad es un tema, es una palabrota que abarca mucho. Las palabrotas, lo decía un buen profesor de escritura, las palabrotas son esas palabras que abarcan demasiado y dicen poco, ¿no? Por ejemplo, amor, muerte, alma, son palabras que tal cual palabrotas suenan muy rimbombantes, pero te dicen poco. Así es la productividad. No es hasta que la desmenuzas como en estos 20 minutos, hasta que la desmenuzas que entiendes por qué se sataniza, por qué se glorifica, en qué contexto está y para quién está. Bueno, ya la tercera parte, pues es toda esta parte de que Momo llega con el maestro Ora, es la lucha, sigue a Casiopea, la tortuga, es esta lucha. Eso ya más me parece una narrativa, sí, ciertamente infantil, con ciertos detalles, pero no meramente de análisis. Ahora sí que eso sí son narrativas, pues sí, narrativas empíricas y hasta cierto punto lírico hacia un niño. Em, Momo, completamente recomendable. Me parece que desmenucé todo. Y en el tema de la calificación yo le pongo 4.8 estrellas de 5. Me falta ese 0.2 justamente porque sí en ciertos casos pues sí es muy infantil, sí es muy vacuo, sí es completamente onírico, que está bien porque va a un público infantil, pero obviamente en términos de mi gusto pues sí hay ciertas páginas donde pues sí son muy infantiles, pero insisto, esto es más gusto personal. Es más gusto personal, pero 4.8 estrellas es una calificación altísima, obviamente completamente recomendado. Ahorita vamos a hablar de la frase, porque me gustaría compartirles una experiencia que me pasó leyendo Momo, y es que, por ejemplo, cuando tú lees un libro, pues obviamente terminas, no sé, lees la última frase del libro, cierras el libro y pasan dos cosas, ¿no? Primero es una congratulación, decir, wow, acabé este libro de 300, 400 páginas, en este caso son 300, 500 páginas, por fin lo acabé, algo que le dediqué tiempo diario, lo empecé desde hace un mes, ahora sí lo acabé. Sientes satisfacción y también sientes un gran vacío, porque, por ejemplo, una novela específicamente dices, ay, ya lo acabé, ya no voy a leer los sufrimientos de Emma Bovary, ya no voy a leer las tontadas que decía, las aventuras y tontadas que decía Don Quijote de la Mancha, no voy a leer las disputas de Fausto y Mefistófeles, no voy a leer la distopía abrumadora y oscura de Orwell. Es un gran vacío que dices, ya lo acabé, me siento bien, pero me hace falta. Con Momo me pasó algo muy interesante porque cuando acaba la escena final es cuando la tortuga se va marchando, le agradece algo a Momo, se va marchando lentamente y en su caparazón aparece la palabra fin en letras. Yo leí eso, lo cerré y sentí una emoción brutal, ¿no? Dije, ya lo acabé, pero no sé, como una escena tan sencilla como una tortuga que en su caparazón decía fin, me llenó de tanta alegría que es hasta difícil de creerlo, pero sentí tantas ganas de llorar, no sé por qué, o sea, es hasta la fecha que recuerdo y me acuerdo que me salieron dos lágrimas de tanta felicidad que tenía, dije, no sé por qué tengo tantas ganas de llorar, pero llorar, 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 no estoy triste, no, esto no es triste, esto es muy feliz, o sea, este es un gran libro, no sé por qué tengo tantas ganas de llorar, y ese sentimiento me duró como por 2 días, yo estaba tan, o sea, era el sentimiento de tanta congratulación, pero con el sentimiento de llorar. Es algo raro, es algo completamente raro, pero, pero eso pasa, los libros son capaces de hacer esto. Pero bueno, eh, les recomiendo el libro, tema analítico, tema incluso lo infantil, porque nos muestra a una niñita pequeña de edad corta llamada Momo que es capaz de todo. Es capaz de jugar en el anfiteatro, es capaz de escuchar porque tiene ese gran talento, es capaz de enfrentarse con creatividad, con valentía, con orgullo y como todo se tiene que ser siendo Momo, es capaz de enfrentarse al tiempo, es capaz de enfrentarse a una sociedad que está destronada por parte de los hombres grises. Es una pequeña que se atrevió a derrotar una sociedad oscura como lo era en 1984 y en este caso triunfó. Tal vez con tema infantil, pero bueno, metámonos en el halo infantil, disfrutemos el halo infantil, seamos niños leyendo Momo, incluso adultos,
Leamos Momo con ese sentimiento creativo, con ese sentimiento de meterse en la piel de Momo y disfrutar como lo hizo Momo. Me remito a la frase final, que lo dice Gómez de la Serna, y dice, la prisa es lo que nos lleva a la muerte. Y creo que después de 25 minutos de hablar de la productividad extrema y de los hombres de grises, creo que no me queda mucho por explicar y simplemente decir que ese es el tiempo y que seamos como Momo, seamos esa externalidad. No seamos alguien que se enfoca simplemente en el trabajo, seamos alguien que disfruta de ir contra los hombres grises y de acabar con una sociedad que está completamente perdida. Gracias.